Bueno, para aclarar el tema de los recortadores, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejemplo que teníamos en el circuito anterior. Era una señal aplicada a este circuito con un diodo en paralelo, como dice acá, la tensión de 4 voltios, y queríamos ver que se traslada a la salida con la inyección de esta señal. Vamos a analizar. Primero la señal, el valor positivo va creciendo. Esta trata de mantener un voltaje de 4 voltios. Esto va a ir subiendo este voltaje, ¿sí? A medida que vaya pasando el tiempo hasta que llegue a equivaler a los 4 voltios. Mientras sea inferior a los 4 voltios, esta señal, esta tensión de la fuente, vamos a poner con violeta, espero que funcione, esta señal, estos 4 voltios, ¿sí? Quieren vencer a esto hasta que llegue a los 4 voltios de acá. Entonces lo mantienen al diodo cortado, ¿sí? Como si fuese un cortocircuito. Perdón, no estaba filmando, ¿sí? Hasta que la señal crezca lo suficiente hasta los 4 voltios. Hasta ahí esto va a estar cortado. Entonces esta señal se va a reflejar acá afuera. Voy a poner acá para hacer la salida de 4 voltios. Voy a hacerlo definitivo 4 voltios. La señal de entrada sigue creciendo y sobrepasa los 4 voltios. Sigue su crecimiento. Entonces ahora ella es más positiva que este de acá. Entonces al diodo lo polariza en inversa. Lo abre. ¿Sí? Diodo abierto, como que esto no existe, toda la señal pasa para el otro lado. ¿Sí? Se empieza a replicar allá. Entonces, en todo ese tramo, la señal se replica tal cual. Si esto tiene 20, acá también habrá 20. ¿Está claro? Luego la señal empieza a decrecer al mismo ritmo. Todavía sigue siendo mayor que esto, 4 voltios. Hasta que llega a ser efectivamente igual a los 4 voltios que era acá. Ahí hay un cambio de estado del diodo. El diodo que pasa vuelve al estado anterior. De estar abierto, se bloquea y se cierra. Entonces vuelve a trasladarse estos 4 voltios afuera. ¿Sí? La señal sigue bajando y no interesa. Es más, al cruzar el cero, se hace más positivo acá, refuerza. Está el diodo más encendido que nunca, o sea, está cortocircuitado. Con mayor razón se mantiene esos 4 voltios. Vuelve a crecer de forma negativa, desciende su valor, sigue siendo positivo, acoplado al negativo de la fuente, sigue esto negativo. Sigue avanzando, esto sigue avanzando. Llega a 0, sigue. Llega a los 4, ahí recién hay otro cambio. ¿Sí? Cuando vuelve a pasar el nivel de los 4 voltios, ahí sale el sombrerito y se repite. Hasta ahí. ¿Sí? Y se repite la serie. Acá tenemos el eje. Bueno, espero que se haya entendido. ¿Sí? La señal de salida queda recortada y encima con
un desplazamiento. Así, jugando con los valores, se encuentra que se puede modificar una señal recortándola y desplazándola a criterio. Bien. Ahora continuamos. Permítame. Bueno, entonces, si seguimos acá, si ahora asumimos que el diodo no va a ser 0 voltios, el corte hasta el 0,7, bueno, lo único que se va a restar un poquito nada más. ¿Sí? Lo va a bajar de 4 a 3,3. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una linda tabla de resumen para que más o menos veamos cómo son los comportamientos. Eso lo analizan ustedes. ¿Sí? Siempre hagan los ejercicios, de lo que siempre estamos diciendo. ¿Sí? Como acá tenemos para bajar el nivel, acá subir el nivel de DC. Hay dos en paralelo que hacen dos cortes simultáneamente, mientras uno está cortando, el otro está habilitado, se deshabilita, se habilita el otro diodo. Tenemos para hacer otros recortes modificando los valores de B1 y B2. ¿Sí? Hay que analizarlo como ejercicios. Bueno, cambiadores de nivel, tema muy importante. Una red cambiadora de nivel es la que cambia una señal a un nivel de corriente continua distinto. ¿Sí? Pongamos acá el título. Hay condiciones que hay que tener para estos circuitos cambiadores. Bueno, primero principal, trabaja con capacitores y diodos. ¿Sí? La magnitud de la constante de tiempo que se forma entre el capacitor y la resistencia tiene que ser mucho mayor a el periodo de la señal. ¿Sí? Entendemos que el periodo es el tiempo transcurrido. Entonces, este tau tiene que ser mayor, mucho mayor a la frecuencia de la señal, al cambio de la señal. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que nos va a permitir usar el capacitor como una pequeña fuentecita, ¿sí? Que es la que va a entregar el suministro de tensión para sostener los niveles, para cambiarlo. El tema del análisis de los cambiadores de nivel no tiene una lógica en particular, pero se pueden seguir ciertos lineamientos. ¿Sí? Vamos a repasar el lineamiento y volvemos a los detalles. Siempre se sugiere que se inicie el análisis de las redes cambiadoras de nivel mediante la consideración de la parte de la señal de entrada que dará polarización directa al diodo. O sea, más allá de que ustedes tengan la señal suponiendo siempre que comienza en positivo, luego alterna negativo, bueno, más allá de eso tienen que observar que la administración de energía que pueda dar esa señal, busquen con cuál de los dos semiciclos van a comenzar en la medida que se comience polarizando en directa al diodo, o sea, encendiéndolo, o sea, poniéndolo en cortocircuito. ¿Sí? A partir de ahí va a comenzar un análisis más sencillo que si comenzaran con el circuito abierto del diodo, ¿sí? El equivalente. Esa es una de las primeras sugerencias. Segunda, durante el periodo en donde el diodo está en estado encendido, se asumirá que el capacitor se cargará de manera instantánea al nivel del voltaje de la red. O sea, no va a haber tiempo, no va a tener tiempo el capacitor en demorar, no, rápidamente va a subir su pico de voltaje. Tercero, ¿sí? Para el caso cuando el diodo está apagado, ¿qué pasa? 0,1 para encender. El capacitor mantendrá el nivel
de voltaje. No se va a descargar rápido porque ya al estar abierto seguramente va a encontrar una zona por la resistencia. Acuérdense que dijimos que estos circuitos tienen diodos, capacitores y la carga. Va a querer filtrarse energía por la carga, va a querer disipar la resistencia. Bueno, ese tau, por eso que era al comienzo que dijimos que el tau tiene que ser alto, para que no suceda esa descarga. Entonces ahí se verifica el punto 3. Esas son condiciones del circuito y obviamente referidas al periodo de la señal de entrada. Cuarto, a través de todo el análisis debe mantenerse un continuo cuidado de la posición y la polaridad de referencia para la salida. Siempre redibujar o estar atento, ¿sí? Y quinto, tener en mente la regla general de que la excursión total de voltaje de salida debe ser igual a la excursión de voltaje de la señal de entrada. Estamos hablando acá de un dispositivo que no recorta, simplemente es un cambiador de nivel, ¿sí? Entonces la forma de onda de la señal, la excursión, eso es lo que quiere decir la última, que hay que verificar, tiene que mantenerse. No es como esto, que cambia. Acá tenemos una excursión de este tamaño y en la salida tenemos otra, ¿sí? Eso también es importante verificar para el funcionamiento y el diseño del cambiador de nivel. Bueno, resumiendo, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer conceptual. Ustedes tienen ahí el material para verlo en detalle. Comencemos acá. Cambiador de nivel simple. Tenemos esta señal. Vamos al primer punto. Busquemos justito la primera parte. Me viene al pelo porque es que no borro esto. Perdón. El primer semiciclo tiene que... ¿Qué pasó acá? Disculpenme. Bueno, vamos a analizar el primer semiciclo. Acuérdense que el periodo acá es de 0 hasta t, ¿sí? La mitad es una onda cuadrada que tiene nivel positivo simétrico al negativo, ¿sí? Duty cycle del 50%, si lo quieren ver, o sea, totalmente más B, supongamos que sea 10 voltios, y acá en el otro semiciclo menos 10 voltios. Bien, bueno, vamos a hacer el análisis en este tramo. Entonces, observamos que se verifica la polaridad. El diodo está polarizado en directo, ¿sí? Este se hace un súper corto. Entonces, la corriente prefiere circular por la rama del diodo que por la rama de la carga. Entonces, la carga instantánea del capacitor toma el valor de B. ¿Está claro? Entonces, se observa todo eso resumido acá, más prolijo. Bueno, el capacitor toma el valor de B. Ya estamos terminando el semiciclo positivo. Pasamos al negativo. ¿Qué pasa acá? Vamos a analizar acá. La tensión está ahí. Entonces, esto ya hay que volver a dibujar. Y tenemos el más, está acá, y el menos está acá. ¿Qué pasa con el diodo? Por culpa de este más que está en el ánodo, en el cátodo, queda abierto, ¿sí? Entonces, la corriente, este quedó con el residual, perdón, con carga de hace rato de ese tipo, ¿sí? Y fíjense, menos, más, menos, más, estando en oposición el más al signo definido del PO de la tensión de salida, tenemos la suma de las dos fuentes, digamos, el capacitor y la fuente, se hacen más negativas y en este tramo del circuito, porque ahora estamos acá, esta es la señal de entrada, en la salida vamos a tener el doble, eso vamos a tener en la salida. Y fíjense, es lo que obtuvimos ahí, ¿sí?
Lo que hicimos no es más ni menos que bajar el nivel. Ahí está el que corresponde al semiciclo positivo. Era este, bajo acá. Este era el tramo de acá. Y si lo quieren ver así detalladito, este tramito es este de acá. Ahí vuelve a repartirse. Y ahí tenemos la señal. ¿Sí? Eso está bien detallado ahí en la teoría. Bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer otros cambiadores de nivel? Supongamos que acá al circuito le añadimos una fuente de 5. ¿Sí? Fíjense que acá no vamos a comenzar haciendo el análisis en la parte del semiciclo positivo. ¿Por qué? No, ahí no lo vamos a hacer. Vamos a comenzar de T1 a T2. En esa zona. Como he dicho, la primera regla es que tratemos de buscar la zona en donde tenemos garantizado un inicio de el diodo encendido, polarizado en directo, que sería este caso, ¿sí? Más los 5 que ya tiene, está recontra polarizado, este está súper corto, ¿sí? Entonces la corriente se está cargando por acá, el capacitor adquiere esa tensión, ¿sí? ¿Cuánto de tensión? Los 20 de la fuente, más los 5 de la fuente de tensión B. Entonces, ¿a qué valor va ahí? A 25, ¿sí o no? Estamos en una zona negativa, eso es lo que tenemos acá. La tensión del capacitor va a ser 25 voltios, ¿sí? Con esa polaridad. Esta polaridad que marca. Entonces, eso era para este semiciclo. Ahora hay que analizar el otro, o sea, esta parte, ya con esa condición inicial, ¿sí? Con el capacitor cargadito. Entonces, volvemos a redibujar, borramos, borrar, que las condiciones cambian. Ya no estamos ahí, nos quedamos en particular. Entonces acá tenemos el más y el menos. Fíjense que la tensión del capacitor no la borré porque se quedó remanente, ¿sí? Y fíjense que tenemos capacitor, polaridad en serie con esto, recontra negativo acá. Entonces esto queda en circuito abierto, ¿sí? Entonces si tomamos desde este punto, que es este, y tomamos la tensión saliente, este otro punto que es este, se están sumando esos dos voltajes por Kirchhoff, ¿sí o no? ¿Este a qué valor había llegado? Dijimos a 25 voltios. ¿Está bien? ¿Sí? Más lo que le está aportando la fuente, que son 10. ¿Te acuerdas que estamos en esta zona? Ahí están los 10. Entonces 25 más 10 nos da 35 voltios. Que es lo que indica el cálculo posterior. Acá se ve. Más 25 más 10 da 35 voltios. Se mantiene la polaridad. En este caso, lo que se logró fue un incremento del nivel de excursión de la señal. Ahora, revisemos la excursión. La excursión es desde acá hasta acá 30. Este es un nivel extra que le aportó la fuente 5 voltios. ¿Cuánto tenemos de acá hasta acá? De 10 a 20, de 10 a menos 20 hay 30 voltios diferentes, ¿cierto? Entonces, se verifica el último paso de la regla, ¿no? Del paso 4. Bueno, ¿sí? Ahora, acá ya nos ponemos un poquito más detallista. ¿Qué es esto? Simplemente la aparición de la fuente que representa al diodito cuando conduce, ¿sí? Ahí está.
esa 0,7 voltios, hay que ponerlo, que hacer en el estudio anterior, lo poníamos como corto, en el caso del estado de conducción. Acá ya lo consideramos, ¿sí? En circuito abierto es circuito abierto, no hay problema. ¿Está bien? Entonces, debe ser 5, baja un poquito, 0,7 para abajo, los 35 baja 0,7 para abajo, quedan 34,3. Si tuviésemos que visualizarlo, el otro nivel estaría ahí, un poquito más. ¿Sí? Y este también bajó 0,7 voltios, por eso quedaría ahí. ¿Mm? Esa era la única diferencia al ponerle el otro modelito. ¿Está bien? Y bueno, de la misma forma tenemos distintos modelos para que ustedes tengan referencia de los trabajos. Me cambio de nivel. Fíjense la condición que 5 octavos tiene que ser mayor, en realidad mucho mayor es lo ideal, a la mitad del periodo. ¿Sí? Porque si no ya va a haber una posible descarga. ¿Mm? Que no va a ser no va a mantener los niveles como va a querer haber descargas exponenciales, acuérdense, no se van a sostener los valores. Y esto va a llegar menos y va a llegar menos y no se van. Por eso que es importante que el periodo, o sea, la frecuencia, sea muy alta respecto de lo que sería el tau de carga y descarga capacitor. Bien, acá me faltan. Sí, cambio de nuevo. Bien, pasemos a Josephson. Vamos a hacer un poquito más rápido con esto porque esto es sencillo. Tenemos el diodo Zener, que es un diodo Zener, ya lo vimos en el video anterior, que el Zener es un diodo que también puede ser utilizado en región de polarización directa, pero definitivamente está diseñado para trabajar en la región de polarización inversa, o sea, cuando el diodo no conduce. ¿Sí? Tiene una tensión Zener ya de fábrica, su símbolo es así con una pequeña, el cátodo torcidito, así como una S, como una Z. Entonces, cuando se lo polariza en inversa, el circuito abierto. Pero no es que no pasa corriente, pasaba corriente saturación inversa. En este caso lo vamos a llamar IZ. Va a tener un valor que no va a ser despreciable, ¿sí? Acá lo tenemos, y que va a generar disipación, como esto va a estar sosteniendo un voltaje. ¿Sí? A ver si recordamos la ecuación, si lo tengo acá, para ver más rápido, la curva del diodo, esta es directa, acá recordando esta gráfica, vemos que vamos a trabajar en esta zona. ¿Sí? Entonces la zona Zener va a ser la zona de avalancha, donde está la parte vertical de la gráfica. ¿Mm? Entonces, ahí se va a establecer el voltaje Zener más o menos constante, vertical, pero la corriente va a ir aumentando a medida que se quiera mover más para ese lado. Así va. Entonces, recordando eso, vemos que la curva, vamos a hacer rápidamente acá los ejes, la zona de conducción indirecta era esta, ¿sí? Y en inversa ya teníamos la tensión Zener. ¿Está bien? Entonces, según cómo se mueve el puntito, esto va a ir bajando o subiendo esa tensión, esa corriente. ¿Por qué? Porque la función del Zener acá es regular tensión. O sea, tratar de mantener esa tensión Zener, replicarla en la carga lo más que se pueda. Lo que el Zener permita. ¿Por qué? Porque si hay variaciones de tensión
o de la resistencia limitadora o de la carga, ese valor de corriente va a ser variable. ¿Sí? Esta IZ va a ser variable. Y si dado el caso hay muchas corrientes, vamos muy abajo, ya podemos estar cerca de la zona de potencia máxima, ¿no? Potencia del Zener máximo. Y ahí ya podemos tener problemas. Entonces hay que mantenerla lo que sería inferior a la IZ max. Por ahí. ¿Está bien? Ese es básicamente el concepto que teníamos que recordar para ver esto. Bueno, veamos qué situaciones se pueden dar. Básicamente, hay una forma muy sencilla de analizar esto, pero vamos a seguir la del libro, después yo les planteo la que yo habitualmente manejo. Situación de mayor estabilidad. Tensión y resistencia limitadoras constantes, ¿sí? P y R fija. Fíjense que la forma en que se hace un circuito regulador, lo que es variable es la carga. ¿Sí? La carga puede ser variable, pero la disposición de la fuente, la resistencia limitadora y el Zener más o menos mantiene este patrón, generalmente. Y hay otras situaciones, pero esta es la que vamos a empezar a estudiar ahora. Bueno, veamos tensión y resistencia fija. Entonces dice, hay que determinar el estado del diodo Zener mediante su eliminación de la red y calcular el voltaje a través del circuito abierto resultante. Eso sería como sacar el Zener de acá. Aplicamos un super Thevenin, ¿sí? Acá y acá cortamos, sacamos el Zener, ¿sí? Y nos queda este circuito. Está acá. Están los puntos de conexión, ¿sí? Y hay que ver el voltaje B, que es el que queremos calcular, en el cual esta L equivalga a B. Si es un poquito mayor, el Zener va a estar activo, ¿sí? Va a estar acá. Cuantito eso baje de BL, el Zener no va a estar activo, va a estar en circuito abierto, tal cual como esto, y la corriente total va a venir por acá. En cambio, si esa tensión B que calculamos para el valor de la carga es un poquito mayor que el BZ, va a haber circulación de corriente tanto por ahí como por acá, ¿sí? A ver, para los dos lados. Para la carga, que necesita su corriente estabilizada, valor de tensión, y el Zener que se va a acomodar. ¿Está bien? Va a haber dos corrientes. Bueno, eso se saca de esta manera, muy sencillo. Después, ¿qué hacemos? Sustituimos el Zener por una fuente de tensión que es de su valor. Y ahí ya tenemos clarito como esto queda en paralelo. Está en paralelo, la tensión de la carga va a ser la tensión Zener. Esta tensión Zener se va a oponer a esta de acá, ¿sí? Entonces la diferencia de esta tensión con esta tensión va a dar la tensión en la resistencia limitadora y va a determinar el valor de la corriente. Esa corriente IR va a ser la suma de las dos. Como esta ya la conocemos, podemos determinar la IZ, que es nuestra incógnita, ¿sí? Para saber si nos estamos pasando de la IZ máxima, la disipación de potencia, y no hacer mancanas acá. ¿Está bien? Acá está lo que dijimos, ¿sí? Se asume la tensión de salida. Fácil, ¿no? Hagamos un ejemplito. Tenemos un Zener de 10 voltios. Bien, entonces ya de entrada hay que verificar si esto, sacando el Zener, nos da mayor a 10 voltios. ¿Sí? ¿Cuál era la ecuación 216? Tiene que manejarse con este. Así le parecía la de un Thevenin, ¿cierto? Entonces,
hay que verificar si esa tensión cumple lo que dijimos. Entonces, cuando está con el Zener afuera, tenemos 8,73 voltios. ¿Sí? Como es menor, el Zener está apagado, entonces está por acá hasta el 8,73. No llegó a la zona Zener, que es esa. Nosotros queríamos que llegue ahí, se mueva por ahí. No, acá está. Se apagó el Zener. Entonces no está regulando. Y si no está regulando, es como si estuviera abierta, entonces estas dos están en serie. Que es lo que se saca acá. ¿Sí? ¿Está bien? Que decía en el inciso B, cargarlo a 3. Poner una resistencia un poquito mayor de 1,2, cambiamos a 3 voltios. Bueno, veamos. Con 3 voltios, ahora nos da 12. Ahora es mayor a la BZ que era 10, ¿no ves? Entonces ahora si el diodo está encendido, entonces lo reemplazamos por un valor de 10 voltios. Si 10 voltios están acá afuera, ya saben que es 10 voltios. Esos 10 voltios dividido 3 da 3,3 mA. Ya saben que acá hay 3,3 mA, ahí está. Y restan 16 menos 10, acá tenemos 6 voltios. Que es 16 menos 10. Es fácil. 6 voltios dividido en K, ya sabemos que hay 6 mA de IR, entonces la resta de estas dos es la que se deriva en el diodo Zener, que va a ser 2,67. Y la potencia I por Z, ¿no ven? 26 milivoltios. Estamos justito porque la potencia máxima dice que es 30. ¿Está? Sencillo. Bueno, otro caso. Tensión de entrada fijo y RL variable. O sea, la carga va a variar. Entonces puede ser potenciómetro lo que tengamos ahí. Entonces, la disposición del circuito sigue siendo la misma. ¿Sí? Era voltaje de entrada, la resistencia limitadora, el Zener, y esto variable. Entonces hay que saber cuáles son los límites. ¿Sí? Y bueno, ese límite va a depender justamente de R y también de la BZ y de la B, y por eso que todo eso se confluye en esta fórmula. ¿Sí? Tenemos que ver que BL, la tensión de la carga, es igual a BZ. Eso se logra sacándolo al Zener, haciendo la misma ecuación de hace rato. Pero ahora hay que despejar cuál es el valor de BL mínimo, que es lo que tenemos acá. Y se va a aplicar esa función. Sí, hay que hacer simplemente trabajo matemático. Entonces, si es la R mínima, la IL máxima, porque el denominador, a ver, va a ser lo que saquemos de la tensión Z, Zener, con la resistencia de carga mínima que disponemos. ¿Sí? Y después todo sale solo. La tensión de la resistencia siempre va a ser BI menos BZ. No hay vuelta que darle. Esta tensión menos esta tensión es lo que cae acá. ¿Está bien? Sencillo, ¿no? Esos conceptos ya los tienen que manejar bien. Entonces la corriente Zener es obviamente la resta de la corriente que pasa por esta y la que se deriva por acá. Eso va a ser la IZ. Bueno, ejemplo. ¿Sí? Tenemos 50 voltios, una carga variable, y hay que determinar el rango de RL y de corriente máxima, de corriente de carga, perdón, que resultará que BRL se mantenga en 10 voltios, o sea que este se esté trabajando en 10 voltios. No lo sé para cualquier valor. Bueno, sacamos la resistencia L mínima, que nos da 250. Y aplicamos la fórmula. La máxima, y no interesa, porque mientras más grande sea esta tensión, esta R, mientras más grande sea RL, mayor va a ser su oposición a la corriente y la corriente se va a estabilizar mucho más acá. ¿Sí? ¿Está bien? Pero vamos a ver si hay alguna restricción.
Entonces se continúa con los cálculos, sacamos la corriente que pasa por la resistencia limitadora, ¿sí? Y hay que ver que con ese valor determinamos la corriente de carga máxima. ¿Por qué? Porque si tenemos la corriente de carga máxima se tiene que limitarse con la corriente de diodo máxima del seno. Entonces ahí vamos a tener la limitación para la resistencia máxima que podemos poner, que es 1,25K. Si ponemos un valor mayor, el Zener va a estar obligado a hacer circular más corriente, más corriente. Entonces, acuérdense que estábamos en esta zona. Para seguir manteniendo el BZ, va a bajar más la corriente, más y más y más y más y más, hasta que, bueno, llegamos al punto de ruptura y ahí potencia máxima. Acuérdense que son hipérbolas y chao. Entonces, tenemos que tener un valor máximo de la variabilidad de la resistencia de carga, que está planteada en esta. ¿Sí? De 250 a 1,25, el regulador funciona bien. ¿Sí? Si nos pasamos, puede seguir regulando, pero a costa de que disipe más potencia y se nos arruina, ¿no? Para potencia máxima. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la resistencia de carga, la carga es constante, pero la tensión de entrada es variable. Y bueno, los conceptos son similares, hay que sacar el valor máximo de tensión por el cual va a regular. ¿Por qué se toma el valor máximo en este caso? Y es obvio, porque si hay más tensión, el CN tiene que derivar más corriente a través suyo. Si deriva más corriente a través suyo, y se va a calentar más, va a disipar más potencia, pobrecito, y va a llegar el caso de que si se pasa de la potencia máxima, se va a destruir. Entonces hay que determinar este valor, BI máximo, porque los otros elementos circuitarios, la limitadora y la carga, son constantes, ¿sí? Entonces hay que determinar esta BI max. Bien. Bueno, terminamos. O sea, todo parte de la primera ecuación, más o menos, chicos. ¿Sí? Hay que jugar con ese concepto. Entonces, acá tenemos lo que era la ecuación original, ¿se acuerdan? Como si fuera un divisor del resistivo acá. Lo que hay que tener es, igualamos esta tensión a BZ. Con esos valores ya tenemos todo para llenar. ¿Sí? Esto es el dato, esto es el dato, esto es dato, este es dato, este es lo que, lo que desconocemos. Bueno, hay que hay que despejarlo. Y ahí vamos a tener, ya vamos a ver que el diodo va a estar funcionando en la tensión Zener. Ahí ya sabemos cuánto va a ser el valor de corriente que va a tener la carga. ¿Sí? Sabemos cuál es la máxima que soporta el diodo a partir de la hoja de datos y encontramos la corriente máxima de la resistencia limitadora. Bien, hacemos el ejemplito y obtenemos que el rango, ¿sí? El bit de tensión en los cuales va a funcionar el diodo es rango inferior de tensión, el diodo va a estar apagado directamente. Ese es el concepto. ¿Sí? El BR max de la tensión de entrada máxima está en función de la capacidad de respuesta de corriente del Zener. ¿Sí? Valores inferiores a eso, el Zener no funciona como tal, o sea, no se termina de encender. Bueno, acá tendríamos aplicación, digamos, para regular un poquito más el ripple, ¿no? Una fuente rectificadora como la que vimos con filtro capacitivo. ¿Sí? Por acá andarían los quintos, digamos,
¿sí? De la fuente rectificada. Y eso sería la caída de tensión del capacitor de filtrado que se va consumiendo en la carga, ¿sí? Porque a fin de cuentas eso tiene que ir más o menos, para decirlo de una manera que sale del puente rectificador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y acá capacitor, generalmente electrolítico, la resistencia y que viene aquí, y ya te la señal. Entonces acá donde se hace ese filtro, este es el nivel de referencia, ¿no? Se trata de filtrar un poquito más con la tensión Zener. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá tenemos dos Zener en oposición. Tenemos una señal de entrada senoidal de 22 de pico de máximo. Los dos Zener son de 20. Entonces lo que van a hacer esto es garantizar, porque cuando uno se cierre, el otro va a estar en abierto y viceversa. ¿Sí? Lo que va a hacer es trasladar esta tensión reduciendo el voltaje. Como uno va a conducir, este va a entrar en región Zener y va a dejar que pase la tensión y viceversa, pero limitando los valores máximos a 20, positivo y negativo, si es que los dos son iguales. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense, uno está, el punto de operación de voltaje va a ir así, se va a pasar de 25, pero siempre se van a quedar limitados a este. A 20, que son valores del Zener. Ahora, si fueran distintos valores, los recortes ya no serían simétricos, podrían ser así. ¿Sí? Si esto fuera 20 y esto fuera 40, por decir algo, y esta señal fuera de 50. Bien. Acá tenemos otro limitador que lo hace en 10 voltios. 10 para arriba y 10 para abajo. ¿Sí? Bueno, veamos los multiplicadores de voltaje. Para terminar, el multiplicador de voltaje lo que hace es, a partir de una señal, duplica, triplica, dobla el valor de tensión. ¿Sí? Es bastante sencillo. Supongamos el análisis acá. El circuito usan capacitores y diodos configurado de tal manera que a la salida, al final de esta malla de escalera, ¿sí? Encontramos, en este caso como tenemos dos de cada uno, es un duplicador, dos veces el valor de la tensión pico de la señal de entrada. ¿Sí? Esto trabaja con señales alternas, por esta la bobina, no tiene sentido. Trabaja en alternado, también en continuo, pero con continuo pulsante. Pero ese no es el caso de ahora. ¿Qué sucede acá? Primero, este diodo va a estar cerrado. ¿Sí? Entonces, el circuito carga por ahí, este va a estar abierto. No va nada para cero. Entonces C1 se carga positivo con el valor de pico. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué sucede? Este se abre y este se cierra. Este queda abierto y este se cierra. Entonces, ahora la señal está polarizada así. Y fíjense, se pone en serie. Menos más, menos más. Cargan al diodo en esa forma inversa, ¿no? De la polaridad, fíjense. El doble. Termina ese ciclo, vuelve todo a como estaba, pero este ya queda con más menos. ¿Sí? Entonces vuelve el semiciclo, más o menos ahí. Este se opone a este no puede conducir porque no hay mucha circulación de corriente y se sostiene este valor de tensión en la salida. ¿Sí? Todo eso está explicado ahí en la teoría. Fíjense, acá está más clarito, o sea, lo que dijimos hace rato.
Primera instancia, la circulación de corriente se hace en esta malla. Segunda instancia, se hace a través de esa malla. Y ahí es donde ya toma carga definitiva el capacitor de salida. Esta es otra forma de otro doblador de voltaje. ¿Sí? Analizando, tenemos primer caso, la corriente circula por ahí. ¿Sí? Y en el otro caso, la corriente hace este bucle. ¿Sí? ¿Está bien? Por ahí se hace el cierre de tensión. Y como primero quedó cargado este, y luego quedó cargado este, fíjense, ¿no? Vino en ese sentido la corriente. Positivo, negativo, se hace la suma de las dos tensiones de salida y se mantiene la polaridad. Doble, 2 veces B. ¿Está? Bueno, ¿cómo se hace un triplicador? Y simplemente modificando y poniendo esto, añadiendo los otros duplicadores. Primero teníamos estos dos. En el otro dibujo, este estaba puesto acá y este estaba puesto ahí. Bueno, lo modificamos, este viene acá y el capacitor viene ahí, queda mucho más prolijo y ustedes van haciendo la combinación y repiten la serie. Tienen doblador, triplicador, cuadriplicador, siempre referido a este punto de referencia. ¿Sí? Fíjense, este estamos tomando desde acá hasta acá, estamos tomando desde acá hasta acá. ¿Está bien? Esos son el duplicador y el cuadriplicador. El triplicador, acá, respecto a este punto. Ojo, los impares van acá. Bien. Ya terminamos y ya les voy a mandar más material próximamente. Bueno, les saludo a su profe Arciénega, que estén bien. Saludos.